Comenzamos este día martes con este programa que se llama Escúchanos de Revista Nos. Y como siempre vamos a hablar de temas que la revista coloca, instala en su edición impresa para que nosotros podamos conversar e ir descubriendo un poco los reportajes que ellos hacen. Y nos acompaña como siempre esta tarde la señorita Karin Pradenas, periodista. Aquí estoy, gracias Claudita. Saludamos a todos quienes cordialmente y quienes todos los días martes y jueves nos sintonizan en Radio Alborada eso de las 6 de la tarde. Y don Arnoldo Ferrada, periodista y también señor editor de esta revista. Señor editor. No, ¿cómo están? Claudia, Karin, bueno, y todos los auditores y nuestros seguidores que ya han ido creciendo programa a programa, así que estamos muy contentos por eso. También saludar a don Osvaldo, que ahí está en los controles, el que nos dice pausa, sigan. También nos hace, ¿cómo se llama esto? Nos veta, ¿Nos censura? ¿Nos censura? No, Osvaldo no. Bueno, y vamos a comenzar a hablar en esta tarde, aquí en Radio Alborada 106.1, de un reportaje que ustedes tienen en una sección que se llama Zona Agro. Una sección, la verdad que le hemos tomado harto cariño a nosotros. A ver, cuéntanos de qué se trata la sección primero. Mira, sí, una vez lo mencionamos, pero lo vamos a volver a mencionar porque es una sección que nosotros particularmente nos profundizamos en lo que es el mundo del agro, ¿cierto? En los diferentes rubros, cultivos, pero lo hacemos desde el punto de vista del consumidor, de lo que se pregunta el consumidor. Datos útiles, ¿cierto? Información clara, información precisa, para que el consumidor vaya entendiendo y comprendiendo justamente cómo funciona el tema del mundo del agro, porque de repente para los ojos yo creo que de la mayoría se ve un tanto lejano, pero que es bueno, digamos, conocer porque también está relacionado con el tema de la economía, de nuestra economía. Nuestro bolsillo, porque indirectamente todo lo que tenga que ver con el rubro es alimentación, por lo tanto nos va a afectar. Ese es el enfoque que ustedes dan mes a mes en esta sección, entonces, Karin. Sí, la sección Zona Agro. Bueno, y en esta oportunidad el tema que trajimos y que ponemos en la palestra es la producción de carne bovina. El reportaje tiene un nombre que me encanta, que dice La verdadera realidad de la roja chilena. ¡Ah, excelente! Esta es la verdadera roja de Chile. Esta es nuestra roja, sí. Bueno, sí. Y aquí ustedes hicieron La verdad que si uno empieza a leer la revista se da cuenta que ustedes consultaron con varias fuentes. ¿Y cómo fue el tenor o cuál fue la dirección que le dieron a este reportaje, Arnoldo? Mira, viene con harta información, con hartos datos. Entonces nosotros quisimos igual partir de un par de premisas, que justamente las que cualquier consumidor se puede preguntar, ¿cierto? Que es el hecho de por qué, por ejemplo, cuando uno va a supermercados, ¿cierto?, a comprar carne, ya que estamos tan buenos para los asados, sobre todo para cuando vemos los partidos de la Roja, nos encontramos con carne de diferente tipo, de diferente origen, ¿cierto? Estadounidense, argentina, brasileña, e incluso ahora podemos ver y encontrarnos con carne australiana. Entonces dijimos, bueno, pero ¿por qué pasa este fenómeno? La carne chilena es súper difícil encontrar. Exacto. ¿Y qué está pasando con la producción, cierto, bovina? Y a la vez, cierto, paralelamente surgió esta noticia que fue igual un boom en todos los medios, el tema de la OMS, cierto, el informe que emitieron a través de su agencia que investiga todo lo que tiene que ver con el tema del cáncer en los alimentos, donde decía de que consumir mucha carne podía justamente propender a desarrollar el cáncer en los seres humanos. Ahora bien, después que se dio esa noticia, también se precisó a los días posteriores que estaba referida solamente a lo que eran embutidos. Exacto, carne para embutidos, que esa igual no está dentro de la primera clasificación, que es la que generalmente nosotros consumimos, que es la clase B. Esa vendría siendo ya la clase U o la clase N. Entonces quisimos partir de esas dos premisas y desarrollar el tema. ¿Qué es lo que sucede? Ya, pero ustedes enfocaron el reportaje directamente en por qué es tan escasa esta carne chilena dentro de las ofertas de supermercados, básicamente. Sí, y ver también el tema de la calidad, porque mucha gente a veces compra por el precio antes que la calidad, y muchas veces le pasa lo que es gato por liebre, señalaban muchas de las personas que entrevistamos en este reportaje. Claro. ¿Y a qué te refieres con eso? ¿Por qué gato por liebre? Porque la carne que nos están vendiendo no es la que dicen que... O sea, la que viene del extranjero muchas veces es así.
La carne Ya. que viene del extranjero muchas veces es así, porque acá tenemos nosotros el SAC que ve este tema, entonces acá está como muy certificada el tipo de carne que consumimos y también los niveles de grasa son más bajos que que las carnes que vienen desde el extranjero, por ejemplo. Mira, aquí justamente como dice Karen, el tema de la trazabilidad de la carne, que fue una de las primeras cosas que nosotros, digamos, descubrimos al hacer estas entrevistas, ¿cierto?, con profesionales calificados, el hecho de que la producción de carne bovina acá en el país, a pesar de que ha disminuido, igual es de alta calidad, como dice Karen. Sí. Tan así que desde mercado extranjero, Francia, Japón, Corea, Alemania, requieren justamente nuestra carne por la alta calidad y por la trazabilidad que le da el mismo hecho, ¿cierto?, que tengamos el organismo como el SAC, que certifica la producción de la carne, que certifica que esté libre, bueno, de parásitos, de enfermedades. Sin ir más lejos, nosotros estamos dentro de los 6 países libres de la fiebre aftosa. Sí. Entonces, la verdad, todos son puntos a favor, son puntos positivos, que de repente la carne que viene del extranjero no necesariamente, y aquí igual yo quiero ser claro, no necesariamente uno la está demonizando, sino que lo que nos dijeron los profesionales es el hecho de que se presta para muchas dudas, quedan muchas interrogantes dando vuelta, sobre todo justamente por el tema de la trazabilidad, porque uno de los aspectos que a lo mejor la gente desconoce es que vienen rotuladas desde fuera, desde origen. Perfecto. No, la rotulación no la hace en nuestro país, finalmente. Y lamentablemente tampoco al llegar acá es posible hacer una acuciosa examinación, ¿cierto? Porque tiene que hacerse en el origen, ¿no? O sea, es imposible que la carne llegue acá, ¿cierto? Sellada al vacío y que aquí se analice la carne, eso no puede ser. Bueno, comienza el reportaje diciendo un poco que existe una competencia desleal con respecto a los países vecinos que son Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, etcétera, porque por lo que decías tú, porque tienen lo exportan a bajo costo y no están o no cumplen o no tienen los altos estándares que tiene Chile con su propia certificaciones y carne, por lo tanto vienen a una competencia un poquito desleal o no sé si es desleal, pero claramente si en Chile faenarla, certificarla desde los criaderos y la faena de los animales, los cortes, etcétera, todo tiene como un costo más elevado, etcétera. Ese punto es importante. Súper complejo si les llegan carnes más baratas de otro lado. Osvaldo ya nos está indicando que nos queda un poquito menos tiempo y vamos a una pequeña pausa para seguir hablando de este tema de la roja, la verdadera roja de Chile, bien. Y nos separamos un momentito para retomar este tema. Recuerden que estamos aquí en Alborada 106.1 en el programa que se llama Escúchanos. Regresamos entonces para hablar de la verdadera realidad de la roja de Chile. Estamos hablando de la producción de carne bovina y estamos con los periodistas de Revista Nos en este programa que se llama Escúchanos, porque ahora también la revista, aparte de verla impresa y leerla y hojearla, ahora la puedes escuchar en este programa. Y también la pueden, Claudita, revisar en la página nosmagazine.cl y ahora salió en la edición 163 este tema en zona agro para que las personas que quieran puedan buscarlo en internet. Y bueno, estamos retomando un poco el tema de la clasificación o los requisitos también hablábamos que tienen que tener las carnes nacionales para poder certificar. Y justamente eso entra dentro de lo que son las características de nuestra ganadería. ¿Ya? Nuestras características actuales. ¿Qué pasa? Pasa primero, ¿cierto?, que el nivel de exportaciones que tenemos nosotros actualmente ha disminuido bastante. Tanto así que llegamos a un 17% de baja en los últimos 3 años. Y eso la verdad que es bastante si uno lo compara con lo que había pasado en los años anteriores. O sea, ahora ha sido bastante pronunciado. ¿Y esto por qué? Bueno, tú lo decías, Claudia, igual súper bien, el hecho de que los costos. Si uno quiere calidad, si uno quiere producir calidad, ¿cierto?, y entregar un buen producto, hay que invertir. Entonces la inversión igual es fuerte en el hecho, por ejemplo, en los empastados de pradera, ¿cierto?, en los granos que se le dan, justamente en el cuidado sanitario de los animales, en el tema de las faenadoras también, que también conversamos ese aspecto. Entonces
todo eso conlleva un alto costo Para los consumidores también, porque tenemos que que se pagar mucho traspasa más precio a los consumidores. y también el dólar, donde ha subido, encarece estos mismos precios de la carne. Exacto. Bueno, dijimos también, ¿cierto?, que no hay una supervisión y no puede existir una supervisión del SAC también, de los productos que vienen de fuera, ¿cierto?, que vienen ya sellados al vacío. Y también hay un punto que también es importante, que es el hecho de el tipo de animal que se produce aquí y el tipo de animal que se exporta. A ver, ¿cómo Mira, es eso? Mira, el tipo de animal que se produce aquí en general es el Angus Hereford. ¿Ese cuál es? Este es un animal, la verdad, bueno, en términos generales, porque también se produce, se trabaja con el animal clavel, por ejemplo, que también está dentro del tipo de animal, del tipo de vacuno que se trabaja bastante, pero son animales igual que tienen una maduración más rápida, a diferencia de lo que viene del extranjero, que su maduración es más lenta y por lo mismo hay que esperar más para poder faenarlos. Sí, pues, y la cadena de frío tampoco se sabe si ha cumplido con el estándar de la cadena de frío, que tiene que ser más o menos de 24 horas, según lo que tú decías en tu reportaje, Arnoldo. Exacto, o sea, eso no se puede romper, no se puede romper en lo absoluto. Pero me quiero quedar justamente un poco con el punto de esta diferenciación del tipo de animales. ¿Por qué? Porque el hecho de que el Angus Hereford tenga una precocidad más alta hace que nosotros consumamos efectivamente vacunos de clase B, ¿cierto? Y ahí me gustaría que después habláramos de las clasificaciones. ¿Y por qué clase B? Que son, en este caso, las vaquillas y los novillos de 2 años, que es la carne como más tierna, la mejor. En cambio, la que viene rotulada clase B del extranjero, en general, trabaja mucho, ¿cierto?, el Bos indicus, que es el típico animal de joroba. Esto en países como, por ejemplo, Brasil, Paraguay, y al tener una maduración más tardía y una faenación más tardía, llegan acá ya sellados al vacío, etcétera, pero de animales de 4 a 5 años. Ya. Entonces, la verdad, Eso incide en la calidad del producto. incide en la calidad, en la terneza de la carne. Entonces, y además, bueno, como habíamos mencionado, el tema de la trazabilidad, que no es muy clara, que vienen rotuladas desde allá con clase B. Entonces, me gustaría que igual nos refiriéramos ahora justamente a las clasificaciones para que la gente pudiera entender qué es lo que es clase B. Lo que pasa es que cuando uno va al supermercado en la práctica, uno claramente se fija en los cortes. Uno quiere algo para la cacerola o para un asado o en fin. Y cuando uno empieza a ver los cortes, te das cuenta que la carne que tú estás viendo no es chilena. Y es mucho más, y cuando tú la comparas con otras, las diferencias de precios son significativas. Entonces, ahí parte esto, y cuando uno dice, bueno, una de las diferencias de precio, y lo segundo es que las clasificaciones de los animales, uno prácticamente, yo la verdad que no me las sé. Yo me dicen compra este tipo y eso es lo que hago. Pero no tengo la claridad de qué reúne o qué características tiene la A, la B, la C, en fin. Así que ideal que ahora nosotros pudiéramos clarificarle, tenemos todos la revista en la mano. Sí, no, Estamos calladitos esperando. Es un tema súper interesante para las personas, porque nosotros consumimos mucha carne acá en nuestro país, aunque ha bajado igual un poco la producción. ¿Y quién nos ha preguntado al momento de consumir, por ejemplo, una carne argentina, uruguaya, brasileña, o se ha percatado que el sabor es diferente? Que la textura es diferente, que el nivel de grasa igual es mayor. Sí, pues ese es un punto importante, el nivel de grasa, porque acá lo permitido en Chile en cuanto a grasa es, por ejemplo, es bajo, entre un 5 y un 7%, y las que vienen de otros países como por ejemplo Estados Unidos, ese nivel de grasa oscila entre el 15 y el 17%. O sea, claro, la verdad que la diferencia es alta. Sí, pues alta. Y el promedio de ese 15% se da en todas las carnes de nuestra región, o sea, vale decir Argentina, Uruguay. Ese es el nivel de grasa con el cual vienen acá. Entonces, el sabor, la terneza, el nivel de grasa, todo eso incide en que la carne de repente uno también, como se dice, le pegue un poco la desconocida al momento de comérsela. Entonces uno la encuentra igual. Y el mismo sabor, ¿por qué? Por el hecho de que son alimentados en fuera, en general, por grano. En cambio acá se trabaja mucho el tema de la pradera, para que el animal tenga además, y eso se ve además en el nivel de grasa bajo, delgado y de color amarillento, que es lo que produce el bovino acá nacional. Por la forma por la alimentación que tiene. Exacto.
Bueno, perfecto, pero íbamos a la clasificación. exacto. Para que ahora tomen sí, eso. para que apunten. tomen nota. Bueno, los hombres yo creo que siempre saben un poco más de carne, pero las mujeres, por lo menos yo, poco amiga de la cocina, vamos. Bueno, mira, decir que la ley de tipificación y clasificación de las carnes es una ley que viene de principios de los años 90. Y esa es la que se ha mantenido hasta ahora, y esa es la que controla el SAC en las diferentes mataderos o plantas faenadoras. Entonces, partamos por la letra B, la categoría B, que es la que se supone y asumimos que es la mejor, la de alta calidad. Esta comprende animales jóvenes. En general siempre son novillos o vaquillas de 2 años, no más que eso. Entonces, estamos hablando de la carne más tierna, ¿cierto? Y que ha sido criada, bueno, con todas las características que hemos nombrado. Después viene la categoría A, que son novillos y vacas jóvenes, pero ya estamos hablando de que llegan a los promedio 3 años. O sea, ya también eso incide bastante, bueno, el tema dentario también. El tema dentario. En la categoría B es hasta 4 dientes. En la categoría A, 4 dientes también. Categoría C. Aquí hablamos de novillos y vacas ya superior a los 3 años. Llegando ya a los 4 a 5 años. Entonces ya justamente la carne de repente ya no es tan justamente tierna, ¿cierto? No es una carne joven y que incide. Espérame, vamos a dar una pausa. Llegamos al C. Llegamos al C. Vamos a hacer una pausa pequeña y vamos a volver con esta descripción aquí en este programa de Revista Nos que se llama Escúchanos aquí en Alborada. Volvemos al tiro. Volvemos entonces, hablábamos recién de un reportaje de Revista Nos que se llama La verdadera realidad de la roja de Chile, que estamos hablando de la carne, en una sección que tiene la revista que se llama Zona Agro. Y justamente estábamos viendo la clasificación de las carnes. Habíamos quedado hasta la C. Hasta la C, hasta la mitad. La mitad, listo, sigamos. Ya, bueno, en la categoría U estamos hablando ya de vacas adultas y ahí ingresa lo que son los bueyes y los toros. Ya, o sea, ya animales de bastante años. La categoría N son todo el resto de los animales que no cumplen los requisitos anteriores. O sea, animales ya de avanzada edad, animales que de repente están golpeados, que de repente no tampoco han sido bien alimentados, etcétera. O sea, y que justamente esa categoría, la N, es la que en términos general y mayoritariamente va a la área industrial. Y quiero hacer esta relación, ¿por qué? Okay. Porque la Organización Mundial de la Salud, como dije yo al principio, ¿cierto? En este comunicado, lo que más decía era que el gran peligro de consumir carne era en carnes procesadas, carnes preservadas, ¿cierto? Embutidos, etcétera, y que provienen del área industrial. Pues, o sea, ahí hay que tener un poquito de ojo. Y la categoría O, fíjate que aquí yo me tomé una tremenda sorpresa, porque uno va viendo de la mejor y uno espera que la O sea ya lo que botó la ola, ¿cierto? Lógico. Ya, el gato. Pero me dijeron, el gato, pero me dijeron perdón. Que es todo lo contrario. Es una categoría de alta calidad y es la que comprende a lo que son los terneros de máximo 9 meses. Mira, entonces yo quedé así como peinado para atrás. Qué pena. Me dijeron que se hace así porque yo le dije, pero ¿por qué no estaba más arriba? No, pero es que así fue la clasificación la hicieron unos súper pensantes seguramente. Claro, pero nadie va a llegar, oye, quiero carne categoría O. No, me dijo, pero sí es la carne mucho más tierna, me dijo, se ha probado y todo. Y lo otro que igual me gustaría aclarar, que estábamos conversando aquí en la pausa, ¿cierto? El tema de la grasa. Es verdad, está dentro del mito de que la carne no puede estar totalmente limpia de grasa y que tiene que tener grasa. La verdad que el mito es que la grasita igual le da un sabor rico a la carne. Y eso es verdad, me lo afirmaron. Por eso que tiene este promedio entre 5 a 7% de grasa. La chilena. Ya, ¿por qué? Porque tiene que tener, digamos, justamente el sabor. Y ahí me hacían hincapié los profesionales que entrevistamos, que la gente no tiene necesariamente, hacemos harto asado y todo lo que se quiera, familiares, con amigos y todo, pero no hay una gran cultura justamente del consumo de carne. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente cuando va a comprar carne, ¿qué es lo que le pide al carnicero, por ejemplo? Límpieme todo el trozo, déjemelo sin grasa. Entonces, y ahí ya comete un error, ¿viste? Ahí comete un error porque tiene que conservar un porcentaje de grasa, pero que
para la salud humana, para que sea un aporte a la salud humana, al sabor además y todo lo que se quiera, tiene que tener un máximo de un 7%. Por lo menos eso es lo que está permitido y lo que acá el SAC certifica, pero así... Pero mira, por un lado es justo y por otro lado es injusto. Estoy hablando de la parte del consumidor, perdón. Porque en el fondo si le ponen pocas barreras o pocos atajos a la carne que llega desde afuera, obviamente perjudican a los productores nacionales. Porque hay menos, porque claramente es más caro producir aquí, la carne te llega a un valor mayor y las carnes que vienen desde otros lados tienen un precio inferior. Para el consumidor esto puede ser una oportunidad, porque finalmente tenemos más opción para poder elegir. Pero si esta oportunidad también afecta la calidad de lo que nosotros comemos, eso lo encuentro un poquitito de alerta, porque de verdad lo que nosotros esperamos es que nos afecte el bolsillo, o sea, que esto sea una oferta que nos favorezca. Pero a la larga, el consumo de carne, si no hay una trazabilidad que uno pueda saber de dónde viene, qué comieron, en el fondo tener como el historial, que de eso se trata un poco la trazabilidad. Exacto. Porque los estándares extranjeros pueden ser un poco distintos a lo que nosotros tenemos aquí en Chile. También es una vuelta que nos puede jugar a la larga, por ahorrar un poco, nos puede perjudicar en otras cosas. Porque sabes que ahí está el juego justamente, ¿por cierto? De la economía, del bolsillo y de la calidad. O sea, o pagamos más o pagamos menos, pero cierto, exponiéndonos igual un poco a este desconocimiento. O sea, quiero volver a reiterar lo que dije hace un rato atrás. No es que uno esté demonizando la carne del extranjero, pero sí hay datos concretos, datos duros, ¿cierto? En el cual es cosa de ir al SAC y le van a decir a cualquier consumidor, es imposible hacer una investigación acuciosa respecto a la trazabilidad de la carne que viene de fuera. O sea, eso es así, está dado así. Ahora, cuando tú te enfrentas justamente a una carne con ese nivel de desconocimiento, que dice el rotulado de origen, clase B, y todo es clase B, bueno, los expertos nos decían que se presta por lo menos para tener una duda. Y el hecho de que lleguen más baratos, además acá, con todo lo que conlleva la producción también afuera, porque por mucho que lo alimenten a lo mejor con más grano que Prado, también tienen gastos en todo tipo, o sea, los mismos gastos de envío, etcétera, que se les suman. Entonces de repente ellos haciendo, como se dice, un balance, haciendo cuenta, no les cuadra que a pesar de todo ese nivel de gasto también de producción, llegue mucho más barata que la carne que se produce acá. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que conjugar ambas cosas en realidad. Oye, es interesante también hablar de Aprocarne, que es lo que tenemos acá a nivel local. Por ejemplo, en Ñuble más del 80% de la ganadería, según los datos que recopilamos, la sostienen los pequeños productores con apoyo de INDAP. Exacto. ¿Ya? Y actualmente se está importando más del 50% de la carne bovina que se consume en Chile. Exacto. Bueno, y INDAP es un organismo que ha estado bastante encima de los productores nacionales en el hecho de poder prestarle asesoría, ¿cierto?, tecnológica, asesoría técnica, tratar de que justamente enseñarles cómo y por qué tiene que haber una acuciosidad en cuanto al tema sanitario. Sí, porque ellos están en constantes charlas formativas por el tema de la carne. Entonces igual es como súper interesante el trabajo que ellos hacen en pro de esta actividad. Oye, y hablando un poco de otras cosas, tú tuviste que ir a una faenadora, ¿viste los procesos así? Porque tú estuviste acá. ¿Trajiste carne o no trajiste carne? Ahí, claro. Mira, claro. Y ese punto, porque también nos preguntamos nosotros, ¿cómo se faena un animal? Yo partí con esa premisa y fui a una faenadora. ¿Cómo se faena? Bueno, tenemos los datos que nos dieron los profesionales, ¿cierto? Que la carne es de más calidad, que la carne aquí, que la carne allá. Pero de repente la mejor forma de constatarlo es ir a una faenadora y ver cómo son los procesos, ver qué tan justamente encima está el SAC, ¿cierto? Para poder certificar toda esta trazabilidad, toda esta cadena de frío que decía la Karen. Y nos encontramos con que la verdad es una realidad que se da tal cual un poco nos dijeron los profesionales. O sea, lo que se supone que está en la ley, efectivamente se cumple. ¿Qué fue lo que viste particularmente? No. Y también hay algunos aspectos, algunas características de la producción de carne que también es bueno mencionar y que la gente las sepa. Por ejemplo, el hecho de que
cuando un animal va, ¿cierto?, a ser faenado, tiene un nivel de estrés mayor. Eso incide también, uno se puede preguntar, ¿cómo incide? Eso incide, ¿cierto?, en la calidad de la carne final. Perfecto, espérate, vamos a dejar ahí. Yo quiero la pausa para saber si vamos a comer animales estresados o relajados. Relax. Volvemos en unos minutitos, no se despeguen del 106.1, que regresamos enseguida con este tema de la carne. Regresamos entonces hablando de este reportaje de Zona Agro, de una sección de la revista Nos, que hablan de la carne, de la verdadera roja de Chile. Y se hace una historia, un relato a través de un reportaje que se hizo de investigación de por qué la carne chilena es más cara que la extranjera. Porque cuando vamos al supermercado encontramos cortes y variedades desde la A hasta la O, que hoy día recién lo supe. Si vos empezaste A, B, C, claro. También, nosotros igual pensábamos que era así. O, yo ahí... Y un poco hace el recorrido de este reportaje a través de explicar por qué el consumo nacional ha bajado a través de esta llegada de las carnes importadas desde otros sectores, y obviamente que el consumo o el pastoreo, la producción nacional también tiene mayor, no sé si requisitos, pero sí tiene mayor gasto o una inversión superior que hace finalmente que también la carne sea un poco más cara que la que llega afuera. Aparte que estamos hablando de mega países, o sea, Brasil, que tiene... No, ellos son súper exportadores. O sea, que con la cantidad de terreno que tienen, Argentina lo mismo. Sí, pues, Brasil, el 46,7% llega desde Brasil. El 46,7% de carne llega acá a Chile desde Brasil. Después viene Argentina con un 21,3%, después Paraguay con un 13% y así sucesivamente otros países como Estados Unidos. Pero imagínate que el consumo nacional hoy día el 50% es de producción nacional y el otro 50% es puro consumo de carne extranjera. Sí, pues, y nos decían que igual incluso puede esa diferencia hacerse más grande todavía con el tiempo. O sea, a lo mejor disminuir un poco, porque las cabezas de acá en Chile, la cabeza de ganado han disminuido. Hace 2 años atrás estaban en 3,8 millones y ahora están en 3 millones cerrados. Ajá. Entonces, y se presume que puede seguir disminuyendo si es que también va aumentando lo otro. Oye, aquí en Chillán, bueno, ustedes hablaban en el reportaje también que van a ver ustedes en la revista impresa que ya está circulando en nuestra ciudad, y también en la página de la revista nosmagazine.cl, Zona Agro, para que lo cliquen ahí. Hay varias personas que intervienen en este reportaje donde les entregan las fuentes a ustedes. Y entre esas también hay una faenadora que habla de cuánto el consumo o cuánto pasa. ¿Cuánto se faena precisamente en esa faenadora? Nos explicaban, por ejemplo, que actualmente se faenan al año 900.000 animales más o menos. Y eso quiere decir más o menos unos 2.000 vacunos mensuales entre animales que provienen desde Curicó a Temuco. Ya. Esa es como la totalidad. Ya, perfecto. Bueno, y ahí justamente la faenadora, como habíamos conversado en el bloque anterior, ¿cierto? Si estaban relajados o estresados. Quedamos en el estrés. Pero sabes que eso es súper importante, porque cuando se le brindan buenas condiciones al animal para poder faenarlo, el resultado también incide en la calidad de la carne. Entonces, nos decían en esta faenadora de que aparte de todo, ¿cierto?, la trazabilidad, que el SAC está ahí, digamos, encima con sus profesionales, viendo si eso es así, si es así, los procedimientos, toda la ley en realidad. Aparte de eso, hay estas características que se han tratado de incorporar en los productores, los productores nacionales, pequeños, que también hacen el grueso, ¿cierto?, de la producción, en el sentido de que el animal de por sí, cuando va a ser faenado, tiene que generarse una serie de condiciones para que pueda estar bien. Porque en general me dicen... Pues obviamente el animal se tiene que estresar, pues si llega, o sea, de partida que está en el campo, que se vaya, no sea un camión o lo que sea, estoy hablando de no saber nada, y luego que llegue, o sea, eso ya genera un estrés en el animal. Mira, que lo tomen, que esté justamente en el transporte, como tú dices, que llegue a la feria, que esté todo un día a la feria, al sol, sin comida, sin agua, váyanse imaginando, chiquillas. Sí, pues importante. Después de eso, se compra, se trae a una faenadora, otro tanto, ¿cierto? Y después pasa el proceso de faenamiento. Entonces, las condiciones tienen que mejorar.
Mira, si uno lo mira desde otro lado, es súper agresivo el tema en general también, para la gente que es amiga de los animales. Sí, totalmente. Hoy día también hay estilos que promueven un poco el consumo de alimentos que tengan una connotación un poco, a ver, de felicidad, donde no tengas estos consumos de seres vivos, por decir algo, que sufran para... pero por otro lado, esto es con el consumo de la carne. Nosotros estamos diseñados para comer carne. Entonces, también es importante que para la gente que le gusta hacer asados, que les guste la carne, tengan la claridad que existen clasificaciones, que si existe un alza de precio es por lo que ustedes están explicando, que para la gente que le guste este tipo de alimentos también sepa lo que decías tú, que era bien importante, haciendo como un resumen de lo conversado, que la carne extranjera sí también puede ser más barata, que bueno para el bolsillo, pero también las certificaciones o la trazabilidad de esa carne puede tener alguna duda. Exacto. Porque viene ya lista desde el país de origen, o sea, no lo hacemos aquí en nuestro propio país. Exacto. Entonces es importante. Fíjate que me pareció súper interesante el reportaje. Yo jamás habría pensado en esto de las clasificaciones, ponte tú hasta la O, y tampoco tengo una explicación real hasta ahora de por qué efectivamente en el supermercado, o sea, creo que el consumo de carne chilena, yo tengo que buscar algo que diga Chile, porque la mayoría de lo que está, por lo menos de donde yo voy a comprar, no, extranjero. No, ¿sabes qué? El reportaje, la verdad que yo siento que cumplió con las metas y los objetivos que nosotros hablamos al principio, sobre todo de lo que queremos con la sección, llegar al consumidor, entregarle información útil, ¿cierto? Información que le sea práctica al momento de, en este caso, ya que estamos buenos para consumir carne. Y viene las épocas de fiesta, uno en general, las noches de que viene Navidad, Año Nuevo, los paseos de curso. No, sí, ahora... Ahora la parrilla va a sufrir, digamos. Esta es la época... Hay instancias para todo, para poder... la lata que ya no hay más partidos de fútbol, por lo menos. O sea, de Chile, por lo pronto. Sí. Sí, pero podemos comer carne cualquier día, Claudia, así que no hay problema. Sí, no, pero bueno, parece que aquí llegaron con algún datito de carne de algún corte más rico, más barato, así que Arnoldo le vamos a empezar, después del programa nos vamos a datear. Claro, esto no puede haber salido todo gratis, ¿cierto? No, de hecho que sí. ¿Cuántas novillas trajiste? No. Después nos vamos a la asada, chiquillos. Bueno, nos estamos por despedir. Nos vemos el próximo jueves a las 18 horas en otro programa acá de Escúchanos, que habla de los reportajes o secciones que tiene este medio de comunicación, que es Nos Magazine. Estamos, recuerden, en el 106.1 para que sigan en nuestra sintonía. Tenemos harta música, así que no se despeguen de la radio Alborada. Recuerden que también pueden escucharnos en nuestra página online, que es radioalborada.cl. Ahí también pueden escuchar y seguir con nosotros. Con ustedes nos veremos, bueno, el jueves. El próximo jueves. La Karen ya se puso esta gafa. Y nos estamos encontrando. ¿Podemos ver o decirnos de qué tema vamos a hablar el próximo jueves? Así como una pildorita. Mira, la verdad que es secreto. Estamos terminando, sí, tenemos ahí algunas opciones, pero súper interesantes también. Bueno, los veo a ustedes también en redes sociales, haciendo ahí obvio. Así que están lo más famosos que hay. Sí, siempre en redes sociales ahí repuntando, Facebook, Twitter. Así que de ahí nos pueden encontrar fácilmente, y también la invitación, como decíamos anteriormente, a leernos online en nosmagazine.cl, y todos estos temas y todos los que ustedes quieran saber, porque hay muchas secciones, todo entretenido, nos pueden encontrar ahí en la página. Bueno, entonces nos veremos nosotros el próximo día jueves. Sigan en la sintonía de Radio Alborada y nos vemos en otro programa de Escucha Nos.